abogada Odalis Nájera, quien es presidenta pro tempore del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, comisionada en este momento, realizaron una visita al Centro Penal de Choluteca. ¿Cuál es la situación de los privados de libertad en el Centro Penal de Choluteca, abogada? Efectivamente, Ronnie, bueno, muy buenos días al pueblo que nos ve, a la población que nos ve. Efectivamente, el fin de semana anterior, para ser específico, jueves y viernes, se realizó una visita de monitoreo en el Centro Penal de Choluteca, visita que nosotros consideramos bastante provechosa por cuanto fue realizada sin presencia de policías penitenciarios y sin presencia de los coordinadores a fin de tener testimonio de la población privada de libertad. Parte de los hallazgos que encontramos en este centro penal son dos, bueno, hay varios, pero los más importantes, diría yo, es la burocracia que existe en el otorgamiento de beneficios preliberacionales, llámese libertades condicionales, llámese conmutas, para poblaciones a las que tienen derecho. Hay un buen número de personas privadas de libertad que ya pudiesen estar libres porque ya califican para ese beneficio, en segundo lugar porque tienen buen comportamiento, trámites que tienen meses, yo diría hasta un año. Detectamos casos de estar las solicitudes en la dirección del Instituto Penitenciario sin que se resuelvan las mismas, constituyendo esto un maltrato a la luz de las convenciones para las poblaciones privadas de libertad y un condicionante que viene a estimular las condiciones de hacinamiento que priman en este centro. Quiero aprovechar el espacio para pedirle al señor director del Instituto Penitenciario, el coronel Galvez Granado, que inste el curso de este trámite de beneficios preliberacionales. Esto va a resultar en disminución de la sobrepoblación penitenciaria y en beneficio de la población privada de libertad que está esperando que se le dé este derecho, que no es una dádiva, es un beneficio que la ley ya le otorga. Podría decirse que a estas alturas estas poblaciones están ilegalmente detenidas por cuanto ya calificando para ser escarceladas continúan en esas condiciones. Otro segundo elemento fue el haber detectado que no obstante que ya hay contratado personal médico para este centro, decisión que nosotros aplaudimos y exhortamos a las autoridades del Instituto Penitenciario a que se contraten médicos en todos los 24 centros penales del país y aún en los preventivos que tienen en las unidades militares, pero personal comprometido, personal eficiente. Nosotros detectamos que el recurso médico está contratado desde el mes de mayo. Sin embargo, muy pocas personas ha evaluado este recurso médico, no obstante que el Estatuto del Médico Empleado estipula que hay una cifra de 24 pacientes que tendría que estar asistiendo el personal médico diariamente. 24 pacientes diarios, dice el Estatuto del Médico Empleado, para aquellos médicos que están trabajando 6 horas, que es el tiempo por el cual se ha contratado. Detectamos nosotros que tampoco está cumpliendo con esto. Vamos a poner en conocimiento a las autoridades del instituto para que se tomen las medidas correctivas del caso. Me decía, abogada, que usted le teme más a las autoridades que quizás a los propios privados de libertad. Efectivamente, usted me consultaba que si no sentía temor entrevistarme con las poblaciones privadas de libertad sin el acompañamiento de la policía penitenciaria y sin acompañamiento de los coordinadores. Yo le manifesté que cuando estoy haciendo mi trabajo dentro de las cárceles, efectivamente yo no siento temor de las poblaciones privadas de libertad, por cuanto lo que andamos haciendo es labor en procura de que a ellos se les restituyan derechos que se les han conculcado o que se le otorguen algunos que no se les han dado. Más bien la vulnerabilidad se podría producir. Yo diría que no es temor porque no veo la razón, el por qué puedan haber represalias, porque nosotros las decisiones que tomamos no las hacemos en función de que se afecte o se perjudique a ningún funcionario en particular, sino que por el contrario, que se hagan las cosas tal y como deben hacerse. Recordemos que cuando tomamos la decisión de asumir funciones públicas debemos hacer estas funciones con eficiencia, y eso es lo que nosotros desde el CONAPRED recomendamos, que tanto los actores
penitenciarios como el personal técnico que trabaja en estos centros haga lo que tenga que hacer en el marco de sus competencias. Todo este monitoreo penitenciario que realiza el CONAPRED, apegado a la ley y a las recomendaciones internacionales que organismos de derechos humanos les han brindado, lo realizan sin duda alguna para evitar una fuga o un suceso lamentable como el que ocurrió recientemente en el Centro de Menores Renaciendo. Efectivamente, como hondureña, todos anhelamos a vivir en un país en paz, donde los índices de violencia ciertamente se disminuyan. Sabemos que erradicarlos al 100% eso no es posible, de hecho en ningún país del mundo ha sido posible ni será posible, pero sí aspiramos como hondureños, como buena hondureña aspiro a que haya un respeto irrestricto de las facultades que cada institución tiene, a que haya un respeto a las atribuciones que cada funcionario tiene. De ahí que ante su pregunta, no siento temor, de verdad se lo digo, porque no es nada personal en contra de ningún funcionario público, simple y sencillamente estamos señalando las cosas tal y como debemos señalarlas para que el sistema funcione, para que el país funcione en todas las instituciones estatales y de esta manera posicionarnos verdaderamente como un Estado de Derecho. Para finalizar, abogada, decía también de que las poblaciones privadas de libertad en su mayoría son pobres. Definitivamente eso sí es válido resaltarlo, que dado que la mayor parte de la población penitenciaria es poblaciones de escasos recursos, yo veo mucho más deleznable que desde las instituciones del Estado no estemos dando un servicio eficiente. Veo deleznable, por ejemplo, que dentro de los centros penitenciarios los precios de los productos de la canasta básica en las pulperías sean mucho más altos que los precios que se dan afuera, cuando por el contrario debería de asumir el control el Instituto Penitenciario, gestionar la venta de estos productos en Banasupro, por así decirlo, para que aparejado al deber de alimentación que tiene que dar el Estado, hay poblaciones que dentro de sus limitantes pueden proveerse una mejor alimentación y de esta manera adquirirlos a precios mucho más baratos. ¿Algo más que quiera agregar, comisionada? Agradecer el espacio nada más, agradecer la oportunidad y exhortar a la opinión pública a que no quite el dedo del renglón, porque si es que queremos realmente bajar los índices de violencia, porque cuando enfilamos baterías, cuando tomamos una línea nada más por la represión, nada más por la estigma, nada más por el generar confrontación entre las poblaciones, lejos de beneficiar al pueblo hondureño, lejos de traer la paz al pueblo hondureño, por el contrario, lo que genera es descontento, es insatisfacción, lastimosamente. Un mensaje para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, quienes han estado cooperando con el CONAPRED. Agradecer al Programa Nacional el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a COSUDE, a la Unión Europea particularmente, por invertir en el tema de derechos humanos, excitativa que hacemos a otros países cooperantes, sobre todo, diría yo, aquellas agencias diplomáticas que tenemos en el país, a que continúen invirtiendo en derechos humanos en Honduras, porque realmente es necesario equilibrar los contrapesos, sobre todo cuando se tiene una política de mano dura, una política de cero tolerancia. Es necesario que los contrapesos existan realmente para que no se produzcan excesos de poder. Ella es la presidenta pro tempore del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, la abogada Odalis Nájera.